Los secretos ocultos del umbral, susurros de los obsesores marinos que despiertan. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto allí, con los ojos cerrados, sumido en la paz. Sentí un tirón potente en mi pecho. Era como si una ola indescriptible de energía fluyera a través de mí, revelando lo eterno. La mar, siempre voz y silencio, comenzó a susurrar historias en un idioma que nunca había aprendido. Cada ola que golpeaba la orilla parecía hablarme, recordándome algo profundamente olvidado. En medio de una búsqueda constante por respuestas, me encontraba en la playa, donde la tierra se yergue con misterio. El viento jugaba con mi cabello, susurrando secretos que solo los obsesores marinos conocen. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el horizonte. Las nubes cubrían el sol, proyectando sombras danzantes sobre el agua. Era como si un mundo oculto aguardara ser descubierto. Las gaviotas graznaban y los cangrejos se movían en un frenético vaivén. Yo me preguntaba, ¿qué seres habitan las profundidades? ¿Qué voces emergen cuando el brillo del día se apaga? Mis pensamientos parecían ser guiados por una fuerza mayor. Las hojas de los árboles a mi alrededor se agitaban de una manera errática, como si tuvieran vida propia, queriéndome contar algo. Un sueño recurrente comenzó a atormentarme. En él, me encontraba rodeado de NHNG criaturas marinas olvidadas, sus ojos centelleantes mirándome con una sabiduría antigua. Al despertar, me sentía más perdido que nunca. ¿Era un simple eco de mi mente o una señal del más allá? La duda se arraigaba dentro de mí, una semilla que brotaba en cada instante de silencio. Mientras me perdía en esos pensamientos, el mar se tornaba agitado. Las olas rugían, y sentí como si el agua quisiera reclamarme. Ven, busca la verdad, resonaba en mi interior. Pero, ¿qué verdad? Las preguntas fluían como el agua sobre las rocas, resbalando entre mis dedos. En ese momento, una brisa helada recorrió la playa. Mi piel se erizó. Una voz suave, casi un lamento, se alzó entre el sonido de las olas. Estamos aquí, despierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me detuve, mirando hacia la inmensidad del océano. Las aguas parecían susurrar mi nombre, y en el fondo de un abismo oscuro, algo brilló con fuerza. No sabía si los obsesores marinos eran amigos o enemigos. ¿Qué deseaban de mí? La expectativa me llenaba de emoción y miedo. Justo cuando un rayo de comprensión iluminó mis pensamientos, todo se oscureció y un grito ahogado se perdió en la bruma. Era un lamento o una advertencia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La tempestad del mar parecía gritar, y con cada golpe de ola sobre la orilla, el susurro se tornaba más claro. Mi mente se inundaba de imágenes, sombras danzantes bajo la superficie, figuras que se desvanecían y reaparecían como ecos de recuerdos perdidos. Eran seres de luz y oscuridad, entrelazados en una danza eterna, invitándome a ser parte de su coreografía. Mientras contemplaba el horizonte, las nubes comenzaron a formar una figura. Un faro se dibujó suavemente en el cielo gris, como un signo en medio del caos. ¿Sería una guía o una trampa? El viento gélido me empujó hacia adelante. Sin pensarlo, me acerqué al umbral entre tierra y agua. Ya no sabía si lo hacía por curiosidad o por un impulso incontrolable. Al borde de la playa, el agua lamía mis pies descalzos, un roce fresco que me conectaba aún más a esa llamada ancestral. Fue entonces cuando lo vi, un destello plateado emergiendo del mar. La luz, blanda y fluida, parecía formar un camino que invitaba a la exploración. Eché la mirada más allá de la penumbra, donde las profundidades revelaban más de lo que uno podría imaginar. Un susurro,
más claro que antes, se convirtió en un canto. Era un himno etéreo que vibraba en el aire, lleno de promesas y misterios antiguos. No temas, hijo del viento, ven y súmate a nuestra danza, pareció resonar en mi ser. La melodía alcanzaba cada rincón de mi alma, despertando memorias de vidas pasadas. Recordé el agua en la que alguna vez nadé, la conexión íntima que tenía con la madre marina, pero cuando intenté adentrarme más, una ola poderosa retrocedió inesperadamente, llevando consigo la luz que había atraído mi atención. Era como si la mar, celosa de sus secretos, quisiera proteger su tesoro de extraño. Frustración y miedo se mezclaron en mi interior. ¿Era mi tiempo de aprender, o simplemente un explorador en la frontera de lo conocido y lo desconocido? Dudé. Las visiones se transformaron en una espiral de enigmas. Y en cada giro, resurgían más preguntas. ¿Por qué el mar me estaba eligiendo? ¿Qué querían los obsesores marinos que habitaban en mis sueños? En ese instante, sentí que la tierra bajo mis pies pasaba de ser una base firme a un terreno movedizo. El viento arremetió con mayor fuerza, haciendo que mis rodillas se doblaran. De repente, como un destello en la oscuridad, una figura emergió de las aguas turbulentas. Era una mujer de etérea belleza, con cabellos fluidos que se entrelazaban con las olas. Su mirada poseía una sabiduría infinita, como si contemplara el tiempo mismo. El paso hacia la verdad no es un camino de una sola dirección, susurró, y mi corazón palpitó con fuerza. Hay que atravesar el espejo del alma para encontrar lo que buscas. Las preguntas volvieron a embargarme. ¿Qué espejo? ¿Y qué había al otro lado de esa reflexión? La figura sonrió, y la tormenta que se desataba a mi alrededor pareció calmarse, permitiendo que todo se desvaneciera en un profundo silencio, pero antes de que pudiera preguntarle, ella desapareció tan rápido como llegó, dejándome con un vacío y un eco interminable. El mar había vuelto a su estado agitado, y el horizonte parecía más distante que nunca. Era posible que la verdad y el misterio fueran dos caras de una misma moneda, siempre girando y cambiando. Con el corazón apesadumbrado por las preguntas no resueltas, comprendí que el camino apenas comenzaba. ¿Qué nuevas revelaciones me esperaba el océano? ¿Y qué otros secretos permanecían ocultos, aguardando a ser descubiertos en la fusión del viento y la mar? Desperté en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían entrelazarse en un abrazo inseparable. La arena, suave y dorada, se extendía a mis pies como un tapiz dorado, y el sonido de las olas formulaba una canción que rebosaba de anhelos olvidados. Ya no estaba ante la tormenta, el cielo comenzó a despejarse, y una luz suave iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, el eco del canto aún reverberaba en mi interior. De repente, la figura de la mujer de las profundidades volvió a aparecer en mi mente, como una estela de luz que iluminaba el camino en mis pensamientos. Cruzaste el umbral, había dicho. El mar estaba evocando algo más profundo en mí, un viaje que no solo era físico sino también espiritual. Sintiéndome impulsado por un fuego interno, decidí seguir el camino que las olas formaban en la orilla, esperando que cada paso me acercara un poco más a ese espejo que la mujer había mencionado. Mientras andaba, el mar se retiraba, dejando al descubierto conchas y fragmentos de coral, cada uno de ellos una historia atrapada en el tiempo. Agachándome, recogí un pequeño caparazón que brillaba como un destello de esperanza. Al sostenerlo, tuve la clara sensación de que era un mensaje, un símbolo de conexión entre el mundo tangible y el místico. Justo en ese instante, recuperé el aliento y sentí que pasados y futuros se entrelazaban a través de ese simple objeto. Mis pensamientos eran interrumpidos por una oleada de emociones, como si el océano deseara comunicarme un conocimiento oculto. Con cada respiración, la conexión se hacía más intensa. Entonces, las olas se calmaron de nuevo y, en el silencio, apareció una voz profunda que parecía emanar del corazón del océano mismo. ¿Las respuestas que buscas están dentro de ti, en la vastedad de tu ser, dentro de mí? La idea resonaba, como un eco en el abismo. Miré hacia las profundidades del agua, ahora más clara y tranquila.
En mi mente, las imágenes comenzaban a fluir, un viaje en el que los secretos danzan como peces luminosos bajo la superficie. Había algo familiar en estos recuerdos, como si mis propias experiencias de vida fueran un mapa hacia la comprensión. La isla cercana, que había estado oculta entre brumas, comenzó a manifestarse ante mí. ¿Sería este el destino de mi exploración? Con cada movimiento, sentí que el mar reclamaba una parte de mí. Decidí que debía aventurarme a explorar esa tierra, un espacio que prometía más revelaciones. Pero, a medida que me aproximaba, un repentino rayo de luz atravesó la tormenta que comenzaba a acumularse nuevamente en el horizonte. Un sonido resonado en la distancia me hizo detenerme. Era un canto, pero no era el dulce susurro que había escuchado antes. Esta música era feroz y poderosa, llena de advertencias que resonaban en mi pecho. La figura de la mujer regresó a mi mente, sus ojos centelleantes, diciéndome que no todas las visiones llevaban a la paz. Me pregunté si había algo más profundo que debía desentrañar en esta intersección de luz y oscuridad. Con el caparazón todavía en mi mano, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Si el camino de regreso al mar estaba lleno de luz, ¿qué me esperaría en la oscuridad de lo desconocido? Una nueva pregunta me invadió. ¿Cómo podía equilibrar lo que la luz del entendimiento traía y lo que la sombra quería ocultar? Preparándome para cruzar el límite entre lo visible y lo oculto, sentí que el mar, con su interminable sabiduría, aguardaba a revelarme aún más secretos escondidos en sus profundidades. ¿Qué me sería mostrado si me atrevía a sumergirme completamente en sus aguas? El llamado de la isla resonaba con una energía hipnótica, como un canto ancestral que me atraía y, a la vez, me llenaba de inquietud. Con cada paso que tomaba sobre la arena tibia, sentía la presión del agua en el horizonte, susurros y gritos casi imperceptibles, envolviéndome en una danza de aliento y miedo. Mi corazón latía al compás de las olas, recordándome que estaba acercándome a algo que podría cambiarlo todo. A medida que me aventuraba más cerca de la orilla de la isla, mis pensamientos se ataban a las preguntas que emergían desde lo más profundo de mi ser. La canción poderosa me envolvía con fuerza y me empujaba a profundizar en mi propia historia. Las visiones de la mujer emergían en flashes de recuerdos, guiándome a entender que cada elección hecha en mi vida había preparado el terreno para este momento de revelación. Sosteniendo el caparazón con firmeza, su superficie fría se tornó cálida entre mis manos, como si estuviera llena de una energía latente. El canto se intensificó y, por un instante, una sombra pasó sobre mí. Miré hacia arriba para encontrar la silueta de un ave marina surcando los cielos grisáceos, y en su vuelo pude ver un símbolo delineado en el aire, una figura en espiral que giraba hacia el infinito, imprecisa, como si buscara un camino de regreso a casa en el océano infinito. Todo está conectado, pensé, sintiendo que el símbolo resonaba con la transformación que estaba experimentando. Al llegar a la orilla de la isla, los altos árboles se alzaban como guardianes, llenos de secretos que esperaban ser revelados. La sombra del bosque invitaba a la introspección, pero la atmósfera cargada de advertencias me detuvo por un momento. Era un lugar de intersección, un punto en el que el cielo y la tierra se encontraban con el mar, como si estuviera a punto de cruzar un pasaje hacia lo desconocido. Decidí entrar entre los árboles, sabiendo que cada paso podía ser un descubrimiento o una prueba. Las hojas susurraban historias antiguas a medida que avanzaba, y la luz filtrada a través de las ramas creaba patrones en el suelo que parecían un mapa. Me detuve de repente, consciente de que un susurro persistente me guiaba hacia un arco de rocas que emergía del suelo. En su interior, reconocí la forma de una cueva. Era un lugar que sin duda había sido el refugio de muchas almas perdidas en su búsqueda de respuestas. Entré con cautela, sintiendo que la humedad del aire contenía algo extraordinario. Allí, en el fondo de la cueva, una luz tenue comenzó a cobrar vida. Era un resplandor azul, similar al destello de las estrellas en una noche despejada. Atraído por su belleza, me acerqué. Sin embargo, no podía quitarme de la mente la advertencia del canto inicial. ¿Qué tipo de verdad aguardaba en ese resplandor? Al acercarme, el eco del canto previo se transformó en un murmullo profundo, como si los ecos del mar hablasen desde la cueva misma.
¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer por el conocimiento que anhelas?, parecía preguntar la luz, resaltando la dualidad de lo que estaba a punto de enfrentar. Sintiendo que un desafío me aguardaba, mi mente se llenó de visiones de la mujer de las profundidades. Su voz resonaba con una urgencia renovada: es la oscuridad la que revela la verdadera luz, atravesando la frontera entre el temor y la curiosidad. Tomé una respiración profunda y me preparé para la revelación que podría cambiar todo. Pero, en ese preciso momento, un temblor recorrió la cueva, y una sombra se deslizó detrás de mí, justo antes de que el resplandor se expandiera, atrapándome en una luz intensa. El tiempo se detuvo. La pregunta me asaltó como un oleaje: ¿podía enfrentar lo que aguardaba en las profundidades de esa luz, y descubrir lo que mi alma realmente anhelaba? La luz se intensificó, envolviendo mi ser en una calidez casi celestial. En ese espacio en el que la realidad parecía desdibujarse, vislumbré escenas que danzaban ante mis ojos, fragmentos de vidas pasadas, momentos decisivos que habían definido mi trayectoria. Era como si el universo mismo me mostrara la red de conexiones que había tejido, y en medio de todo, una figura emergía. Era ella, la mujer de las profundidades, cuya esencia parecía estar entrelazada con el resplandor que ahora me rodeaba. Este viaje no es solo tuyo, dijo su voz, resonando con una claridad iluminadora. Cada uno de nosotros lleva consigo el eco de los que han caminado antes, y en estos ecos encontramos la verdad de nuestro propósito. Sus palabras me llenaron de una profunda comprensión. Mi historia era un hilo más en el vasto tapiz de la existencia, un hilo plagado de sacrificios y revelaciones compartidas. Las visiones comenzaron a desdibujarse, dando paso a imágenes de la naturaleza misma, de mares embravecidos y cielos tormentosos. El susurro constante que había sentido a lo largo de mi travesía se hizo más fuerte, como un lamento y un llamado interconectado. La sabiduría de las olas y el viento es el reflejo de tus anhelos silenciosos, continuó ella, mientras cada imagen vibraba con significado. Sentí que era capaz de percibir las historias atrapadas en el mismo lugar que ocupaba, historias que hablaban de amor y pérdida, de esperanza y desaliento. Con cada una de esas narrativas, descifré algo más sobre mí mismo, sobre las decisiones tomadas y los caminos que había creado. Nunca había procesado la profundidad de los lazos que unían a todos los seres vivos en su búsqueda de iluminación. Algo, no obstante, me hizo vacilar. La sensación de conexión era inmensa, pero también lo era el peso de las expectativas. Me cuestioné si estaba verdaderamente preparado para cargar con el conocimiento de mis ancestros, si estaba listo para modificar mi comprensión del mundo y de mí mismo con la carga de lo que había sido olvidado o silenciado. La luz comenzaba a diluirse y la cueva parecía estrecharse a su alrededor, presionando con la inevitabilidad del cambio. Fue entonces cuando el murmullo se transformó en un rugido frenético, como si la cueva estuviera viva, presionando por revelar un secreto oculto. Debes elegir, solo dándote a ti mismo puedes abrir el portal hacia el verdadero entendimiento, resonó la voz, ahora más sutil pero cargada de urgencia, consciente de que cada elección conllevaba consecuencias. Mis pensamientos se entrelazaron con la historia que había estado tejiendo. ¿Qué debo soltar para avanzar?, pregunté, sintiendo cómo las sombras de mi pasado comenzaban a agitarse a mi alrededor, reclamando su lugar en este viaje que aún no había terminado. La respuesta no llegó de inmediato, pero en su lugar, la cueva se iluminó con imágenes de todo lo que había acumulado a lo largo de mi vida, recuerdos de relaciones, decisiones que había tomado por miedo, oportunidades perdidas, y el eco de una voz que siempre había buscado ser escuchada. Permite que la sombra se convierta en luz, susurró la mujer, y en ese momento, un rayo de claridad atravesó mi confusión. No obstante, antes de que pudiera asimilar lo que esto significaba, empezó a temblar el suelo bajo mis pies, y un fuerte viento se levantó desde la entrada de la cueva. La luz azul se intensificó de nuevo, proyectando sombras que tomaron forma. Pude ver figuras tópicas formándose, un collage de emociones, y una pregunta resonó con fuerza en mi mente, un eco irrefrenable que atravesó el espacio: ¿cómo puedes abrazar la verdad si temes soltar lo que has conocido?
La presión del aire me llevó a reaccionar, y en mi corazón, comprendí que el camino hacia la verdad no era solo un destino, sino un proceso de aceptación. Pero la inminente tormenta me obligó a actuar, y justo antes de que la luz me consumiera por completo, una nueva visión se dibujó en mi mente, un vasto océano, oscuro pero lleno de estrellas. La pregunta quedó flotando en él. Aire mientras la luz me envolvía de nuevo, dejando la incertidumbre sentada en mi ser. ¿Qué misterios se revelarán cuando finalmente me adentre en placenteras profundidades de lo desconocido? La luz me absorbió completamente, y en un instante que pareció eterno, sentí que el peso de mi ser se desvanecía como la niebla al amanecer. La transición entre la cueva y el vasto océano era fluida, como si el agua misma se convirtiera en un portal. Mientras caía hacia las profundidades, algo en mí se sintió liberado, como un pez que se desprende del anzuelo. Al sumergirme, el agua me abrazó con suavidad, susurros de antiguas corrientes y secretos por descubrir me rodeaban, me encontré en una escena vibrante, llena de vida. El océano se extendía infinitamente a mi alrededor, y una danza de criaturas marinas emergió de la penumbra, delfines juguetones que trazaban figuras en el agua, peces arlequín que zambullían colores brillantes, y una majestuosa tortuga que se movía con la gracia de un anciano sabio. Cada uno de ellos emanaba una energía que resonaba con la esencia de mi propia existencia. Bienvenido al hogar de los elementos, resonó la voz de la mujer de las profundidades, cuyo eco ahora parecía surgir del mismo agua que me rodeaba. A medida que nadaba entre esos seres, sentí una conexión indescriptible con ellos. La vida se desplegaba en múltiples capas, cada criatura era un hilo que tejía el tapiz del océano, y a su vez, cada hilo contaba la historia de su viaje. Aquí el tiempo es un concepto diferente, en las profundidades no se mide en días, sino en experiencias, continuó ella, guiándome con su voz llena de sabiduría. A lo lejos, un faro se alzaba en las aguas oscuras, su luz pulsante parecía llamar mi atención. Pero antes de avanzar hacia él, una serie de visiones comenzaron a manifestarse a mi alrededor, un caleidoscopio de imágenes que exploraban la historia de la humanidad a través de las aguas. Las luchas de hombres y mujeres, la búsqueda de respuestas en relaciones y la lucha por la supervivencia, todo ello entrelazado con el movimiento de las olas. Cada uno de los que naufragan se enfrenta a sus propias tormentas, y tú eres parte de este viaje colectivo, murmuró la mujer, mientras absorbía la experiencia. Me encontré recordando momentos de mi propia vida, aquellos en que había permitido que el miedo me llevase a la deriva como un barco sin rumbo. Reflexioné sobre las veces que evité confrontar la verdad de mis emociones, dejando que las corrientes me arrastraran a un lugar de apatía. ¿Es esto lo que significa dejar ir? ¿Significa aceptar que incluso en la tormenta, hay belleza y aprendizaje? Me pregunté mientras las visiones se entrelazaban con mi corazón. Cada imagen evocada era un espejo que me instaba a mirar dentro, a ver no solo lo que había sido, sino lo que aún podía ser. Entonces, el faro relampagueó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si se estuviese preparando para revelar un nuevo nivel de comprensión. Para llegar a la luz, primero debes reconocer la oscuridad, dijo la mujer, ahora convertida en un faro de claridad dentro del agua. Su forma se fusionó con la luz misma, y mientras miraba fijamente, su esencia se expandía y transformaba, desdibujando los límites entre lo que era y lo que deseaba ser. Pero justo cuando me preparaba para acercarme a la luz, un movimiento en las profundidades atrajo mi atención. Surgió una figura sombría, una silueta con tentáculos que se extendieron como brazos, conteniendo un sentimiento abrumador de miedo y resistencia. Era como si las emociones reprimidas de mi ser tomaran forma, llamándome a confrontarlas. ¿Por qué tememos a lo que nos define, a lo que nos da vida? Resonó en mi interior. La luz del faro parecía titilar, como si insistiera en mirar hacia el abismo, en vez de retroceder. Mi corazón palpitaba con fuerza, y me di cuenta de que el desafío no era huir de esta sombra, sino abrazarla. ¿Qué secretos me revelarán las profundidades si me atrevo a descender y confrontar mi propia oscuridad? Pensé, mientras la figura sombría se acercaba lentamente, preparándose para ser vista. En ese momento crucial, cuando la sombra y la luz estaban destinadas a encontrarse, el agua comenzó a
burbujear a mi alrededor, y el mar rugió como si el océano mismo aguardara mi decisión. La pregunta se expandió en mi mente, un eco que resonaba con cada latido de mi corazón: ¿qué verdades emergerán cuando finalmente elija enfrentar lo desconocido en mí mismo? Las burbujas a mi alrededor formaban una danza caótica, llevando consigo chispas de luz que se desvanecían en la profunda oscuridad que me rodeaba. En un instante, la sombra se detuvo, su forma nebulosa temblando como un reflejo en aguas inquietas. Era una manifestación de mis temores, una proyección de todo lo que había mantenido oculto en las profundidades de mi conciencia. «Soy lo que temes enfrentar», murmuró la figura con un eco que reverberaba dentro de mí, resonando con verdades que había tratado de ignorar. Era como un canto suave y persistente de lo que había reprimido, la soledad que experimenté, las decisiones que me atormentaron, y la incertidumbre que siempre estuvo en el fondo de mi corazón. Sentí que, en su presencia, había una extraña mezcla de temor y atracción, como si ambas fuerzas se entrelazaran en un abrazo ferviente. «Si me observas con amor, no con juicio, podrás comprenderme», continuó la sombra, mientras sus tentáculos se extendían sutilmente hacia mí, creando un lazo que podía romper o fortalecer, dependiendo de mi respuesta. A veces, lo que más tememos es una parte integral de nuestra historia. No es el enemigo, es el maestro al que no hemos escuchado. La mujer del océano, ahora convertida en pura luz, observaba desde la distancia, su mirada llena de compasión. «Solo cuando aceptes estas oscuridades, podrás encontrar el verdadero significado de la luz», susurró. Era un recordatorio de la conexión, de la naturaleza cíclica del ser, que solo a través del reconocimiento del dolor podemos transformarlo en sabiduría. Inhalé profundamente el agua que me rodeaba, sintiendo que cada molécula era una enseñanza, un recordatorio de que la vida y la muerte se entrelazan como el vaivén de las mareas. Decidí no apresurarme, sino permanecer presente. Estaba aquí, en este momento frágil, y eso era suficiente. Observaría sin temor, como un explorador curioso ante un mundo desconocido. Cuando alcancé mi mano hacia la sombra, sentí un chispazo de conexión, como si todo lo que había vivido hasta ese momento convergiera en este instante. La figura empezó a desvanecerse en una sinfonía de colores, luces y formas, como dibujos en un atolón marino que eran vibrantes pero nunca permanentes. En ese momento de encuentro, vi visiones de mi yo observado, el niño que soñaba, el adolescente que dudaba, el adulto que buscaba la validación en exteriores efímeros. Cada fragmento de mí mismo se expandía y se entrelazaba a su alrededor, creando un mosaico intrincado que contaba una historia de resistencia y esperanza. La sombra significaba más de lo que había imaginado. Era el portador de mis lecciones más profundas, una invitación a no solo sentir el dolor, sino a abrir el corazón a la compasión hacia mí mismo. Ya no era un monstruo, sino un ser lleno de sabiduría que, como el océano, albergaba tanto belleza como tempestades. Cuando acepté la sombra, la luz del faro se intensificó con tal claridad que pareció iluminar incluso los rincones más oscuros de mi alma. La figura, al fin reconciliada, se fusionó con la luz y una inmensa calma invadió mi ser. Pero esa paz se vio interrumpida por un profundo susurro que emanaba del fondo marino: «Aún hay más que conocer, aún hay secretos en las corrientes. ¿Estás preparado para bucear más profundo, para desafiar la superficie y dejarte llevar por lo desconocido?» Al escuchar aquella llamada, una nueva pregunta surgió en mí, cargada de curiosidad e intriga. ¿Qué otros misterios esperan en las profundidades de mi esencia, dispuestos a revelarse cuando me atreva a sumergirme sin miedo, guiado solo por la luz de mi propia aceptación? La luz se pulía en mi interior, danzando suavemente mientras el eco del susurro seguía retumbando en las profundidades de mi ser. Las preguntas emergían como burbujas del fondo marino, llevándome hacia un horizonte de posibilidades que apenas empezaba a vislumbrar. Sin embargo, más allá de la calma, una brisa tenue acarició mis mejillas, sugiriendo que la aventura apenas comenzaba. Me dejé llevar por el impulso, sumergiéndome más profundo. Las corrientes me guiaban como si conocieran el camino mejor que yo, llevándome a través de un túnel de luz y sombra, donde vislumbré destellos de mis experiencias pasadas. Cada destello era un recuerdo encapsulado, una historia llena de emociones no resueltas.
Vi momentos de alegría y risa, pero también la tristeza que había arrastrado a mi alrededor como un manto pesado. ¿Qué ocultas en tu corazón?, preguntó una voz en el fondo. Cada ilusión, cada fracaso, cada abandono. Todo tiene una lección para ti. La voz era suave, como las olas acariciando la orilla, pero había un compás de urgencia detrás de esas palabras, como si me recordara que la transformación depende del valor de enfrentar mis propios abismos. Desde la distancia, la mujer del océano surgió de nuevo, esta vez acompañada por criaturas marinas que se movían con gracia, cada uno simbolizando aspectos de mí que anhelaban ser reconocidos. Un pez dorado danzaba alegremente, representando la creatividad inherente que había reprimido en la búsqueda de conformidad. Un dragón marino luminoso simbolizaba mis miedos, aquellos que sobrecogían mi espíritu, pero que, al ser mirados a la cara, podían transformarse en poder y fuerza. «Están aquí para guiarte», dijo la mujer mientras señalaba a las criaturas que flanqueaban su figura. Tu viaje no solo está marcado por tus dolorosas verdades, sino también por la belleza que puedes manifestar si te atreves a invitar a la luz en cada rincón de tu ser. Es el equilibrio entre la luz y la sombra lo que te llevará a tu próxima comprensión. Sintiendo los ojos de estas manifestaciones de mí mismo, decidí que no podía retroceder ante el reflejo de mi propia vulnerabilidad. Respiré profundamente y me dejé envolver por la aceptación de todo lo que era. En ese momento, el dragón marino se acercó, y con cada movimiento, empecé a escuchar su canto, una melodía que vibraba en mi propia alma y resonaba con el latido del océano. Mientras el canto entonaba, visiones empezaron a fluir a mi alrededor, la metamorfosis de una oruga en mariposa, el crecimiento de un árbol que luchaba erguiéndose a través del asfalto, el lento y hermoso arte de la lava que, aunque destructiva, forja nuevas tierras. Era un recordatorio de que cada crisis o experiencia dolorosa tiene el potencial de transformarse en algo extraordinario si estamos dispuestos a transitar el camino que temo aún dejar ir. ¿Qué me está deteniendo de fluir con esta transformación?, me pregunté a medida que me dejaba llevar a la corriente del canto. La respuesta latía en mis venas, cada pulso resonando con una verdad oculta y, sin embargo, el miedo se aferraba a mí como una sombra persistente. Navega las aguas de tu historia, adéntrate en los llantos y las risas, susurró la mujer, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Ambos son necesarios para que la vida tome forma. Y recuerda, el cambio más profundo proviene de los rincones que preferirías archivar. Mi corazón latía, no solo con miedo, sino también con un profundo anhelo de descubrir la esencia de lo que realmente soy. Alzando la vista hacia el vasto océano, una pregunta quedó flotando en mi mente, como una llamarada contra la oscuridad. ¿Qué pasaría si me permito abrazar no solo las olas de mi felicidad, sino también las tempestades de mi tristeza, y me convierto en el navegante de mi propio destino? A medida que las notas del canto del dragón marino se entrelazaban con mis pensamientos, una energía vibrante comenzó a elevarse desde el fondo de mi ser. Miré hacia la mujer del océano, sus ojos destilaban un profundo entendimiento, como si conociera cada rincón de mi esencia, cada batalla que había librado en silencio. Ella sonrió, compasiva, y me indicó que continuara mi viaje hacia la inmensidad acuática. Con un gesto delicado, me llevó a un nuevo sitio donde las aguas crecían más claras. Se hizo visible un círculo de rocas, brillando con destellos de color iridiscente, como si el sol se hubiera filtrado en el agua. Allí, un símbolo antiguo flotaba en la superficie, una brújula dorada rodeada de algas que parecían danzar al ritmo de la corriente. «Esta es tu brújula interna», dijo la mujer, lo que me hizo sentir una chispa de anticipación en mi interior. «Te guiará en la búsqueda de las lecciones más profundas que aún no has explorado». Cada punto en la brújula representa un aspecto de tu vida que anhela tu atención. Despertado por la posibilidad de descubrirme en el proceso, extendí la mano hacia la brújula, notando que cada dirección pulsaba con una energía única. Noté que el norte brillaba más intensamente. «Ve hacia allí», susurró la mujer con voz suave, como un susurro del viento que provoca la calma en medio de la tormenta. Navegué en dirección al norte, las aguas se tornaban cada vez más transparentes, mostrando un fondo de coral vibrante, vida en su máxima expresión. Pronto,
Me vi rodeado de miríadas de criaturas marinas, cada una más resplandeciente que la anterior. Una tortuga se acercó, con ojos llenos de sabiduría, su lento movimiento transmitía paz y profundidad. Era un símbolo de paciencia, un recordatorio de que cada experiencia tiene su propio timín. Reflexiona sobre lo que has aprendido en el camino de la vida, dijo la tortuga en un claro susurro que resonó en mi mente. Cada momento tiene su propósito, y solo al aceptar tu narrativa completa podrás avanzar hacia la siguiente fase. Con cada movimiento, las visiones empezaron a retroceder como sombras que emergían del rincón de mi memoria. Recuerdos de momentos olvidados, y nuevas lecciones se presentaron, un viejo diario que había guardado, lleno de pensamientos reprimidos y sentimientos ignorados. Sentí el peso de esas palabras no escritas, como si al ignorarlas, hubiera dejado de lado mis deseos y sueños. ¿Qué significaba dejar de lado la fuerza del escribir? ¿Cuántas historias no contadas permanecían atrapadas en las sombras? La idea de enfrentar esas palabras me hizo temblar, pero al mismo tiempo sentí un tirón hacia la liberación. La tortuga continuó, escribe, suelta las palabras que tienes dentro de ti. Mientras lo reflexionaba, las aguas cambiaron nuevamente, arrastrándome hacia un lugar más oscuro pero intrigante. Las sombras se alargaban a medida que me adentraba y, de repente, me encontré en una cueva sumergida. Las paredes brillaban con un resplandor tenue, reflejando historias de otros viajeros que habían navegado este mismo mar. Cada símbolo en las paredes parecía vibrar con una energía ancestral. Estos son los ecos de quienes han estado donde tú estás, explicó la mujer. Las lecciones están ahí, esperando que las descubras. Al fijar la mirada en las inscripciones, sentí como mi corazón latía con fuerza. ¿Serían estos secretos la clave para comprender los hilos que entrelazan mi vida? Me pregunté mientras las sombras se acercaban como un abrazo familiar. Las palabras de la tortuga reverberaban en mi mente, invitándome a reconocer mi propia voz. En ese silencio ingrávido, el suspense comenzó a convulsionarse en mi interior. ¿Cuál es la historia que debo contar? ¿Qué voces están ansiosas por ser escuchadas dentro de mí? Las preguntas danzaban en el aire como burbujas, y un deseo profundo se despertó en mi pecho. La cueva parecía cobrar vida, y cada símbolo brillaba con la misma intensidad de mis pensamientos, mientras me preparaba para explorar el eco de cada inscripción. Una inquietante certeza tomó forma: podría estar al borde de un descubrimiento que cambiaría el rumbo de mi vida. Con el corazón palpitante, me pregunté, ¿estoy listo para enfrentar lo que puedo encontrar en las oscuras profundidades de mi propia narrativa? A medida que las corrientes del océano me envolvían, un profundo sentido de determinación comenzó a habitar en mi ser. Las sombras alrededor de mí no eran adversarias, sino compañeras en un viaje de autodescubrimiento. En cada susurro de las olas, escuché el eco de mis propias historias, una variedad de relatos que anhelaban liberarse de las profundidades del olvido. Cuando finalmente me sumergí en la cueva, el resplandor de las inscripciones brilló con una fuerza que traspasaba la oscuridad. La luz parecía tener vida propia, danzando ante mí, invitándome a leer y recordar. Cada símbolo era una llave que podía abrir puertas cerradas en mi conciencia. Me dije a mí mismo que al enfrentar lo que había mantenido oculto, podría finalmente reconstruir mi narrativa y ofrecer nuevas respuestas a las preguntas que habían resonado en mi alma durante tanto tiempo. Mientras me acercaba al primer símbolo, un pequeño destello iluminó un fragmento de mi pasado, el momento en que dejé de creer en mis sueños, cuando la voz de la duda ahogó la chispa de la juventud. Sentí como el dolor de ese recuerdo se transformaba en una mezcla de tristeza y compasión. Comprendí que esos momentos de pérdida eran parte de la travesía hacia la autenticidad, notas en la sinfonía de mi existencia. Con cada símbolo, el sentido de sanación crecía en mí, como si el mar estuviera purificando mis pensamientos y emociones. Una imagen en particular absorbió mi atención, la figura de un niño pequeño que escribía en su diario al lado de la playa, sumido en sus pensamientos, mientras las gaviotas volaban sobre él. Era un recordatorio de un tiempo en el que la inocencia florecía, un instante donde las palabras brotaban como olas que llegaban a la orilla, frescas y llenas de promesas. Allí,
En ese recuerdo, encontré la fuerza de mi voz dormida y un anhelo que resurgió con intensidad. Escribe, suelta y deja que las olas de tu esencia fluyan, resonó la voz de la mujer del océano, guiándome desde el fondo. Inspirando profundamente, sentí que lo reprimido, lo inefable, comenzaba a aflorar. Las corrientes del mar, una vez temidas, se convertían en mis aliadas, ayudándome a liberar todo lo que había mantenido reprimido, mientras exploraba la cueva, asegurándome de que cada inscripicón cobrara vida a través de mi comprensión. Un algo más profundo comenzó a revelarse. Un símbolo brilló más intensamente, reflejando el camino interconectado entre todos los seres del mar, resaltando que mi historia personal no era un océano aislado, sino parte de un vasto mar de experiencias compartidas. En un instante sobrio de revelación, entendí que todos llevamos cicatrices que nos unen, que nuestras luchas y resiliencias son las corrientes que nos hacen humanos. Frente a este abismo de nuevas comprensiones, sentí como si el peso de mi propia sombra se desvaneciera, transformándose en luz. Entonces, como una pulsación en el agua, vegan a florecer la verdadera esencia de mi viaje, que el despertar no es un destino único, sino un camino continuo hacia la integración de la luz y la sombra. Esa revelación resonó en mi ser con una claridad que nunca había experimentado. Comprendí que el propósito de mi vida no era solo encontrar respuestas, sino abrazar las preguntas que resonaban profundamente en mi interior, y en ese momento de epifanía, todo cobró sentido. La luz de la figura de la mujer del océano se fundió en mí, y sentí que eternidades de conocimiento fluían sin esfuerzo a través de mis venas. El amor y la aceptación abarcan todas las historias, incluso aquellas que tememos contar, susurró el eco profundo del océano en mi ser. La sombra, al fin, se convirtió en parte de mi luz, y comprendí que mi viaje era un continuo ciclo de corresponderme con andanzas y visiones, reminiscencias y sueños. Al final de esa travesía, emergí de las profundidades con un corazón renovado y un espíritu en calma. Empezaba a expresar esos relatos que había guardado en el silencio, disolviendo los muros de resistencia. La sabiduría del océano resonaba en cada latido. Era esta dualidad, esta danza de luz y sombra, lo que te haría completo. Mientras cruzaba la orilla hacia la superficie, vi el horizonte despejado, donde el sol se encontraba con el mar en una armonía perfecta. Sentí que había cruzado el umbral hacia la comprensión de que todos estamos interconectados a través de nuestros relatos, y que al compartir nuestras verdades, creamos un espacio de sanación para nosotros y los demás. Así, mi viaje había culminado. Pero no era un final, sino el comienzo de infinitas historias que seguían aguardando ser contadas. La calma y la plenitud que envolvieron mi ser fueron una invitación a seguir explorando, a ser un faro de luz en un mundo que anhela conexión y comprensión. Con el corazón lleno de gratitud, susurré una verdad que había encontrado en las profundidades: el mar, como mi vida, es la conjunción perfecta de las mareas de amor y sufrimiento, y en cada ola que se rompe, hay una oportunidad para renacer.